Celefais, un relato de Howard Phillips Lovecraft, narrado por Materia Arcana. En sueños, Kuranes contemplaba la ciudad en el valle, la costa que había más allá, el pico nevado que dominaba el mar y las galeras pintadas de vivos colores que zarpaban del puerto rumbo a las regiones lejanas donde el océano se funde con el cielo. Fue también en sueños donde recibió el nombre de Kuranes, ya que en la vigilia era conocido por otro nombre. Tal vez fuera natural que soñara con un nombre nuevo, ya que era el último de su familia y estaba solo entre millones de londinenses desconocidos. Casi nadie podía hablarle y recordarle quién había sido. Había perdido su dinero y sus tierras, y no le importaba cómo vivía la gente a su alrededor. Prefería soñar y escribir acerca de sus sueños. Sus escritos suscitaban una indulgente ironía entre quienes lo leían. Y así, con el tiempo, los reservó para sí mismo y terminó por abandonar la escritura. Cuanto más se apartaba del mundo, más maravillosos se volvían sus sueños. Ya habría sido completamente inútil intentar describirlo sobre el papel. Kuranes no era un hombre moderno y no pensaba como los demás escritores. Mientras ellos trataban de borrar de la vida toda huella de mito y exhibir en su desnuda fealdad lo vil que es la realidad, Kuranes buscaba únicamente la belleza. Cuando la verdad y la experiencia no lograban revelarla, la buscaba en la fantasía y en la ilusión, y la encontraba en el umbral mismo de su casa, entre las vagas memorias de los cuentos y los sueños de la infancia. Son pocas las personas que llegan a comprender los prodigios que se le revelan en los relatos y visiones de su juventud. Cuando somos niños, al escuchar y soñar, nuestros pensamientos aún no han tomado forma, pero cuando ya adultos intentamos recordarlos, la vida nos ha vuelto torpes y excesivamente prácticos, como si su propio veneno nos hubiera apagado. Pero algunos despertamos en la noche, asaltados por extrañas visiones de colinas y jardines encantados, fuentes que cantan bajo el sol, acantilados dorados suspendidos sobre mares rumorosos, llanuras que se extienden hasta ciudades dormidas de bronce y piedra, y huestes sombrías de héroes que cabalgan en caballos blancos suntuosamente enjaezados por los lindes de espesos bosques. Y entonces comprendemos que hemos vuelto a asomarnos a través de las puertas de marfil a ese maravilloso mundo que fue nuestro antes de volvernos sabios e infelices. Kuranes volvió de pronto a su antiguo mundo de la infancia. Había estado soñando con la casa donde nació, la gran mansión de piedra cubierta de hiedra en la que habían vivido 13 generaciones de sus antepasados y donde había pensado morir algún día. A la luz de la luna se había escabullido hacia la fragante noche de verano, cruzando los jardines, descendiendo por las terrazas, pasando junto a los grandes robles del parque y siguiendo el largo camino blanco que conducía al pueblo. Todo parecía muy antiguo, como si el tiempo lo hubiera ido devorando poco a poco, igual que a la luna cuando empieza a menguar. Kuranes se preguntaba si los tejados puntiagudos de las casas ocultaban el sueño o la muerte. En las calles brotaban tallos de hierba alta, y los cristales de las ventanas a ambos lados estaban rotos o cubiertos con un velo opaco. Kuranes no se detuvo, sino que siguió avanzando como si una llamada lo atrajera hacia algún destino. No se atrevía a desobedecerla, temiendo que no fuera más que una ilusión, como los impulsos y aspiraciones de la vigilia, que no llevaban a ninguna parte. Entonces fue atraído por un sendero que se apartaba de la calle principal del pueblo en dirección a los acantilados del canal. Y llegó al final de todas las cosas, al precipicio y al abismo donde todo el pueblo, y con él todo el mundo,
caían de golpe en un vacío infinito, sin eco alguno, y donde incluso el cielo que se abría ante él estaba vacío, completamente negro, sin el resplandor de la luna que se deshacía, ni la mirada distante de las estrellas. La fe lo empujó hacia adelante, más allá del precipicio y dentro del abismo, donde fue flotando, descendiendo, pasando junto a sueños oscuros, informes, nunca antes soñados, junto a esferas de débil resplandor que quizá eran sueños en el momento mismo de formarse, y junto a criaturas aladas que reían como burlándose de los soñadores de todos los mundos. Entonces una grieta pareció abrirse en la oscuridad ante él, y fue cuando vio la ciudad en el valle, resplandeciente, muy lejana, muy abajo, y detrás de ella se extendían el mar y el cielo, y junto a la costa se alzaba una montaña de cumbre nevada. Kuranes había despertado en el mismo instante en que contempló la ciudad, pero supo en cuanto la vio que no era otra que Celefais, en el valle de Oth-Nargai, más allá de las colinas de Tanaria, donde su espíritu había vivido durante toda la eternidad de una hora, una tarde de verano, hacía mucho tiempo, cuando se había escapado de su niñera y se había dejado arrullar por la cálida brisa del mar mientras contemplaba las nubes desde el acantilado cerca del pueblo. Recordaba que había protestado cuando lo encontraron. Lo despertaron y lo llevaron a casa, porque justo en el mismo instante en que lo sacaron del sueño, estaba a punto de zarpar en una galera de oro hacia aquellas lejanas regiones donde el mar se une con el cielo. Y ahora también sintió amargura al despertar, pues por fin había hallado su ciudad soñada tras 40 largos años. Pero 3 noches después, Kuranes regresó a Celefais. Como la vez anterior, primero soñó con el pueblo, que parecía dormido o muerto, y también con el abismo por el que debía descender en silencio, flotando. Luego la grieta volvió a abrirse, y vio los minaretes resplandecientes de la ciudad, las esbeltas galeras ancladas en el puerto azul, y los árboles del ginkgo del monte Arán meciéndose suavemente bajo la brisa del mar. Pero esta vez no lo despertaron, y como un ser alado, descendió lentamente sobre una ladera tapizada de hierba, hasta que por fin sus pies tocaron el suelo. Había regresado al valle de Oth-Nargai, a la magnífica ciudad de Celefais. Kuranes descendió la colina entre aromas silvestres y flores radiantes, cruzó las claras aguas del Naraxa bajo el pequeño puente de madera donde había grabado su nombre tantos años atrás, y se internó en la arboleda hasta el gran puente de piedra junto a la puerta de la ciudad. Todo estaba como antaño. Los muros de mármol seguían intactos, y las estatuas de bronce pulido que los coronaban conservaban todo su esplendor. Kuranes comprendió que no tenía nada que temer, que aquello que conocía seguía allí, pues incluso los centinelas de las murallas eran los mismos y tan jóvenes como lo recordaba. Cuando entró en la ciudad, cruzó las puertas de bronce y pisó los pavimentos de ónice. Los mercaderes y los camelleros lo saludaron como si nunca se hubiera marchado. Y lo mismo sucedió en el templo turquesa de Nath-Horzad, donde los sacerdotes con guirnaldas de orquídeas le dijeron que en Oth-Nargai el tiempo no existe, solo una juventud perpetua. Después, Kuranes recorrió la calle de los Pilares hasta la muralla frente al mar, punto de encuentro de mercaderes, marineros y hombres extraños llegados de aquellas regiones en las que el mar se une con el cielo. Allí permaneció largo rato contemplando el puerto resplandeciente, cuyas aguas centelleaban bajo un sol desconocido, mientras las galeras de tierras lejanas se mecían suavemente.
Contempló también el monte Arán, que se alzaba majestuoso junto a la costa, con sus faldas verdes, pobladas de árboles en movimiento, y la cumbre blanca tocando el cielo. Más que nunca, Kuranes sintió el deseo de partir en una galera hacia aquellas remotas regiones de las que había oído tantos relatos maravillosos. Y fue en busca del capitán que tiempo atrás había accedido a llevarlo. Encontró a Zip sentado sobre el mismo arcón de especias de entonces, y no parecía haber advertido el paso del tiempo. Luego ambos remaron hasta una galera en el puerto, y tras dar órdenes a los remeros, se hicieron a la mar, sobre las ondulantes aguas del mar Cereneriano que conduce al cielo. La galera no se detuvo. Siguió flotando en el azul del firmamento, entre nubes esponjosas teñidas de rosa. Y muy por debajo de la quilla, Kuranes distinguía tierras desconocidas, ríos y ciudades de una belleza sobrecogedora que se extendían bajo una luz que no parecía disminuir ni extinguirse jamás. Finalmente, Azib le dijo que el viaje estaba a punto de terminar y que pronto entrarían en el puerto de Seranian, la ciudad de mármol rosado suspendida entre las nubes, alzada en aquella costa etérea donde el viento del oeste se adentra en el cielo. Pero cuando las torres esculpidas más altas de la ciudad empezaban a perfilarse, un sonido surgió en algún punto del espacio. Y entonces Kuranes despertó en su buhardilla de Londres. Durante muchos meses después de aquello, Kuranes buscó en vano la ciudad maravillosa de Celefais y sus galeras que surcan el cielo. Y aunque sus sueños lo llevaban a lugares espléndidos e insólitos, nadie entre quienes se encontraba sabía indicarle cómo llegar a Oth Nargai más allá de las colinas de Tanaria. Una noche sobrevoló montañas oscuras, donde brillaban solitarias fogatas muy distantes entre sí y donde vagaban extraños rebaños lanudos con cencerros en los que marchaban delante, y en la región más salvaje de aquellas tierras onduladas, tan remota que pocos hombres podrían haberla visto jamás, encontró un muro o calzada de piedra de una antigüedad sobrecogedora. Serpenteaba entre crestas y valles, demasiado gigantesca para haber sido erguida por manos humanas, y de tal extensión que no se alcanzaba a ver ninguno de sus extremos. Más allá de aquel muro, en la pálida claridad del alba, llegó a una tierra de extraños jardines y cerezos, y cuando salió el sol, contempló tal belleza de flores rojas y blancas, verdes follajes y praderas, senderos blancos, arroyos como diamantes, pequeños lagos azules, puentes tallados y pagodas de tejados rojos, que por un instante en aquel puro deleite olvidó Celefais. Pero la recordó de nuevo al bajar por un sendero blanco hacia una pagoda de tejado rojo, y habría preguntado por ella a los habitantes de aquella tierra, de no haber descubierto que en aquel lugar no vivía nadie, solo pájaros, abejas y mariposas. En otra noche, Kuranes ascendió por una húmeda escalera de caracol de piedra interminable, hasta que llegó a la ventana de una torre que dominaba una vasta llanura y un gran río iluminados por la luna llena. Y en la silenciosa ciudad que se extendía a lo largo de la ribera, creyó reconocer algo que ya había visto antes. Habría descendido para preguntar el camino a Oth Nargai, pero desde los confines del horizonte brotó una aurora terrible que crepitaba, revelando la ruina y la antigüedad de la ciudad, el río inmóvil entre los juncos y la muerte que pesaba sobre aquella tierra, como desde el día en que el rey Kinarazolis regresó de sus conquistas y encontró la venganza de los dioses. Y así Kuranes continuó buscando en vano la ciudad maravillosa de Celefais y las galeras que navegan por el cielo hacia Seranian, contemplando innumerables maravillas. En cierta ocasión estuvo a punto de caer en manos del sumo sacerdote sin nombre,
que se oculta tras una máscara de seda amarilla y mora en soledad en un monasterio de piedra prehistórico en la fría meseta desierta de Leng. Con el tiempo, las horas del día llegaron a resultar tan desoladoras que recurrió a las drogas para prolongar más el sueño. El hachís le fue de gran ayuda, y en una ocasión lo condujo a una región del espacio donde no existe la forma, pero donde gases luminosos exploran los secretos de la existencia. Uno de aquellos gases de color violeta le dijo que aquella región del espacio existía más allá de lo que él había llamado infinito. El gas no había oído hablar de planetas ni seres vivos, y solo identificó a Kuranes como alguien procedente del infinito, donde existen la materia, la energía y la gravedad. Kuranes, consumido ahora por el deseo de regresar a Celefais, la ciudad de los minaretes, aumentó las dosis de drogas, pero finalmente se quedó sin dinero y ya no pudo seguir comprándolas. Fue entonces un día de verano cuando lo echaron de su buhardilla y vagó sin rumbo por las calles, cruzando un puente hasta donde las casas se dispersaban. Fue allí donde llegó a la realización y donde se encontró con la comitiva de caballeros venidos de Celefais para conducirlo allí para siempre. Eran caballeros de noble aspecto, montados en caballos ruanos y revestidos de armaduras resplandecientes, con sobrevesta de tela de oro ornadas con extraños blasones. Eran tantos que Kuranes estuvo a punto de tomarlos por un ejército, pero su jefe le dijo que habían sido enviados en su honor, pues había sido él el creador de Oth-Nargai en sus sueños, y por ello sería nombrado su dios supremo por toda la eternidad. Le dieron un caballo y lo situaron al frente de la comitiva. Todos cabalgaron majestuosamente a través de las colinas de su rey, en dirección a la región donde habían nacido Kuranes y sus antepasados. Era algo muy extraño, pero a medida que avanzaban los jinetes, parecían galopar hacia atrás en el tiempo, pues cada vez que atravesaban un pueblo al crepúsculo, veían únicamente casas y aldeas como las que habría visto Chaucer o los hombres de antes, y en ocasiones divisaban caballeros montados a caballo con pequeños séquitos. Cuando cayó la noche, avanzaron cada vez más deprisa, hasta que surcaron el aire. En la pálida claridad del alba, llegaron al pueblo que Kuranes había visto vivo en su niñez y que en sus sueños yacía dormido o muerto. Ahora estaba vivo, y los aldeanos que habían madrugado hacían una reverencia al paso de los jinetes mientras estos avanzaban con estrépito por la calle y tomaban el sendero que conduce al abismo del sueño. Kuranes solo había entrado en aquel abismo de noche y se preguntaba qué aspecto tendría de día. Y así observó con ansiedad cómo la columna se acercaba al borde. Justo cuando galopaban por la pendiente cuesta arriba hacia el precipicio, un resplandor dorado surgió desde algún punto del este y ocultó todo el paisaje bajo sus velos resplandecientes. El abismo era ahora un caos hirviente de esplendor rosado y cerúleo, y voces ocultas cantaban con júbilo, mientras el séquito de caballeros se precipitaba al vacío y descendía flotando ligeramente entre nubes centelleantes y fulgores plateados. Sin fin descendían los jinetes, mientras sus corceles batían el éter como si galoparan sobre arenas de oro, hasta que se abrieron los vapores luminosos para revelar un resplandor aún mayor, el de la ciudad de Celefais. La costa que se extendía más allá, la cumbre nevada que domina el mar,
y las galeras de vivos colores que zarpan del puerto hacia las lejanas regiones donde el mar se une con el cielo. Y desde entonces Curane reinó sobre Oth Nargai y sobre todas las regiones vecinas del sueño. Celebraba su corte alternativamente en Celefais y en la Seranian forjada de nubes. Allí reina todavía y reinará feliz para siempre. Aunque bajo los acantilados de Innsmouth, las mareas del canal jugaban con el cuerpo de un vagabundo, con burlona indiferencia, que había vagado al amanecer por el pueblo medio abandonado. Jugaban con él y lo arrojaban contra las rocas, junto a las torres Trevor cubiertas de hiedra, donde un cervecero millonario, notablemente obeso y particularmente repulsivo, disfruta en su propiedad del ambiente de una nobleza desaparecida. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si la has disfrutado, te invito a que te suscribas y dejes un me gusta. Hasta que volvamos a encontrarnos en otro relato del ciclo onírico del maestro Lovecraft.